El pedido de vacancia presidencial, que de momento ha sido solo admitida a trámite en el Congreso, incluye entre las causales para destituir al presidente por incapacidad moral permanente el presunto tráfico de influencias en los ascensos a las Fuerzas Armadas y también en la SUNAT atribuidas directamente al hombre de confianza y hoy exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, a quien esta semana se le encontraron en el baño $20.000 en el marco de la diligencia fiscal por las investigaciones que hay en su contra. Pacheco preliminarmente ha dicho: eso es producto de mis ahorros, ¿no? De mis ahorros y del sueldo como funcionario público. Es una forma bien insólita de guardar ahorros, ¿no? Pero además lo que él ahora va a tener que hacer es demostrar fehacientemente el origen lícito de ese dinero. Para los abogados penalistas que hemos consultado, ya el solo hecho del hallazgo ameritaría abrir una investigación preliminar, porque si es que Pacheco no logra, la verdad, convencer con pruebas el origen lícito del dinero, pues los abogados dicen habría que abrir investigación por presunto lavado de activos. De momento, el Ministerio Público lo está investigando por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, en la medida en que avancen las investigaciones y con otros elementos que empiezan a surgir, pues el número de delitos por el que podría investigársele se pueden ampliar. Que sea Richard Apolo el que le cuente todo en el siguiente reportaje. Cuando la Fiscalía llegó la mañana del 19 de noviembre último a Palacio de Gobierno, dicen que en su despacho Arnulfo Pacheco Castillo entró en pánico. Mi nombre es Marco Miguel Guamán Muñoz, soy fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios. Nos exhiban algunos documentos, registros de ingresos, registros de salidas, sí, registro de salida a la Secretaría General y otros documentos, por favor. Desde Pacheco Castillo había escuchado al fiscal que la diligencia era efectivamente una inspección y no un allanamiento. El profesor de secundaria y entonces secretario presidencial habría decidido que el vestidor del baño era el mejor lugar, al parecer, para ocultar los $20.000 que finalmente la Fiscalía encontró y fotocopió, billete por billete. Yo honestamente pienso que lo más lógico hubiera sido que la Fiscalía incaute el dinero, no le saque fotocopia a los billetes. ¿Por qué? Porque si bien no hablamos de una diligencia de allanamiento o incautación con aprobación judicial, lo cierto es que si tú, en el marco de una diligencia de exhibición de documentos, por ejemplo, te encuentras con un arma que no tiene permiso, no la vas a seguir dejando ahí o le vas a tomar una foto al arma. Obviamente te la tienes que llevar y luego pides la convalidación a nivel judicial. Lo que tiene que hacer aquí la Fiscalía frente a este gran hallazgo es ampliar esta investigación que venía haciendo solamente por tráfico de influencias para incluir aquí el delito o bien de enriquecimiento ilícito y alternativamente por delito de lavado de activos. Dicen que la amistad entre Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y el presidente Pedro Castillo se forjó años atrás, desde que el mandatario se desempeñaba como líder sindical en su natal Cajamarca. Cuando la campaña presidencial comenzó, Pacheco, cuentan, se convirtió en una persona importante dentro del círculo más cercano del entonces candidato presidencial de Perú Libre, hasta llegar a convertirse en su mano derecha. Al asumir liderazgos o retos que te sobrepasan, lo que termina sucediendo es que necesitas apoyarte en otras personas que sepan más que tú, que sean creíbles, que sean confiables, y esto cuando tampoco está, no tienes ni la esencia ni el acompañamiento. Y allí el poder, la responsabilidad de un objetivo, de un proyecto, te termina rebalsando totalmente. La relación entre ambos profesores fue tal que ya como ganador de las elecciones presidenciales, Pedro Castillo designó a su entrañable amigo Bruno Pacheco como parte del equipo de transferencia del Ministerio de Educación. Luego, un día después de colocarse la banda presidencial, Castillo Terrones nombró a Bruno Pacheco como secretario presidencial. Puesto que investiga la Fiscalía, Arnulfo Bruno Pacheco habría utilizado para hacer, por decirlo menos, ciertas movidas y negocios nada santos. Chotanocracia, porque estás acorralado, pues entonces, chotanocracia, ¿ves? Aquellos que conozco. Y como la política y el servicio público en provincias no es todo lo bueno que quisiéramos, hay cogoteros, pues, y se comportan como cogoteros. Y es que el Ministerio Público
busca saber si Bruno Pacheco se habría aprovechado ilícitamente de su cargo de confianza y su cercanía con el presidente Castillo para, entre comillas, realizar favores a personas y empresas, influenciando y presionando a funcionarios estatales como lo hizo con el mismísimo jefe de la SUNAT, a quien, según revelan los chats entre ambos, Pacheco ponía entre las cuerdas y casi exigiéndole, solicitaba se le brinde ayuda a una empresa y, en otro caso, para la designación de un abogado martillero. Apóyalo, por favor, y me comunicas la solución. Corrobora eso, hermano, y trata de ayudar en algo. Ahí están los chats vía WhatsApp que el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, enviaba al jefe de la SUNAT para beneficiar a una empresa. Incluso hemos sido testigos de cómo coaccionaba, ¿no? Prácticamente le decía, si no le haces este favorcito a mi patrocinado, ¿no? A esta empresa por la cual yo tengo interés, mira que aquí estamos viendo en Palacio si te ratificamos en el cargo o no te ratificamos, hay algunas personas que no te quieren, eso ya es una coacción. Que no hablamos solamente del tema de SUNAT, eso está en esta investigación, pero es de público conocimiento también que aparentemente este habría sido un patrón de comportamiento en él. ¿Por qué? Porque tenemos también el tema de la ATU, tenemos también el tema de los nombramientos de los militares y sabe Dios qué otras cosas más que todavía no se han hecho públicas. Por eso la Fiscalía busca actualmente saber si Bruno Pacheco habría actuado de bisagra o nexo entre lobistas y empresas que habrían buscado ciertos favores a cambio, al parecer, de pago de coimas. Es así que el nombre de Karelyn López Arredondo habría salido a la luz. Una mujer al parecer muy cercana al exsecretario presidencial Bruno Pacheco. Una mujer que habría visitado Palacio de Gobierno al menos en 6 oportunidades, en las que se habría reunido tanto con el presidente Castillo como con su amigo Bruno Pacheco. Para el Ministerio Público, López Arredondo sería un importante hilo de donde jalar, teniendo en cuenta que las visitas de la mujer a Palacio se habrían dado antes de que una de las empresas que López Arredondo asesoraba lograra un contrato por más de 200 millones de soles por la construcción de un puente sobre el río Guayaga, en la región San Martín. Un dato curioso, por decirlo menos, es esta imagen de López Arredondo en la vivienda de Breña, que Pedro Castillo ocupó por un tiempo luego de ser elegido presidente. Imagen que correspondería, escuche bien, a la noche del 19 de noviembre último. Es decir, el mismo día en que la Fiscalía ingresó en horas de la mañana al despacho de Bruno Pacheco y encontró los $20,000 en el vestidor del baño. Ya tiene que corroborar no solamente el origen de esos $20,000, sino tiene que verificar cuánto es el total del patrimonio que el señor Pacheco tiene, cuántos ingresos ha tenido a lo largo de estos años, por ejemplo, como funcionario público, y cuántos son los bienes que él tiene acumulados, el dinero que tiene en sus cuentas bancarias. Y no pasó muchos días para que la Unidad de Inteligencia Financiera reportara al fiscal Marco Guamán que en las cuentas bancarias de Bruno Pacheco existen 80.000 nuevos soles. Los mismos que, según el Ministerio Público, Pacheco deberá sustentar su origen. Más aún, dicen, teniendo en cuenta que cuando la Fiscalía Anticorrupción encontró en el vestidor del baño de su despacho los $20,000, Pacheco afirmó que aquellos $20,000, guardados entre comillas en su despacho, eran producto tanto de sus ahorros como de su sueldo. Esa es una versión que realmente es una herida a la inteligencia, ¿no? Causa suspicacia, uno ya no sabe si reír o llorar. ¿Qué pasa cuando alguien miente? Cuando alguien miente, esta persona se obliga a sí mismo a creer en su propia mentira, pero hay cosas que la gente no compra. La gente no es tonta, se da cuenta. El inconsciente es más rápido y igual las mentiras nunca terminan de calzar del todo. A ver, si su sueldo es 25.000 soles, digamos brutos, él en realidad no recibe ni siquiera 25.000, recibe 20.000. Y $20,000 son 80.000 soles. O sea, son 4 meses de trabajo, que a las justas darían el tiempo que él tiene en el puesto. Y eso es inverosímil porque nadie vive sin gastar un solo sol en una Coca-Cola. Entonces, eso significaría que él todo el tiempo su plata iba a su sueldo, lo sacaba todo, iba al campista, cambiaba el dinero, lo regresaba a Palacio de Gobierno y lo juntaba ahí. Es una historia súper inverosímil. Lo que llama la atención no es solo cómo Bruno Pacheco pudo mantenerse en su cargo pese a estar inmerso, por ejemplo, en las investigaciones por haber presuntamente influido en los ascensos en las Fuerzas Armadas, o en la investigación por presuntamente, todo apunta, presionar al jefe de la SUNAT
para conseguir, entre comillas, favores para sus amigos, sino escandaliza a muchos. ¿Cómo? Muy orondo. Arnulfo Bruno Pacheco ingresó nuevamente a Palacio de Gobierno cuando ya se le había aceptado su renuncia al cargo y ya la Fiscalía había encontrado escondido en el vestidor del baño de su despacho los $20,000. La pregunta es por qué está yendo y por qué lo están dejando entrar. ¿Está haciendo limpieza? ¿Está tratando de coaccionar a otras personas que trabajan en Palacio para que mientan a la Fiscalía, como ya lo hemos visto en tiempos pasados, en el caso Richard Swim con Martín Vizcarra? Dado que el señor Pacheco el día de hoy ha acudido a Palacio de Gobierno y está mostrando pues que si hay cierto riesgo de entorpecimiento a la investigación al comunicarse con las personas que podrían ser testigos en el despacho y acudir al lugar donde eventualmente podría haber más dinero escondido, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que en ese contexto sí podría el fiscal pedir una detención preliminar. Un dato. Cuando el fiscal anticorrupción, Marco Guamán, ingresó la mañana del 19 de noviembre último al despacho de Bruno Pacheco y encontró los $20,000, el Ministerio Público, dicen, le solicitó a Pacheco su celular. Algo que obviamente, se negó a hacer. Si la Fiscalía se hubiese presentado a Palacio ese día con una orden de allanamiento e incautación, hubiera podido incautarle el celular a Bruno Pacheco, que es una prueba fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Lo que queda claro es que este es un indicio claro, contundente, que la Fiscalía tiene que tomar en cuenta, no solamente para ampliar la investigación por un delito de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, sino también ya de una vez para pedir, por ejemplo, medidas de levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria y, por favor, el tema de las comunicaciones. Los próximos días serán decisivos no solo para la investigación contra Bruno Pacheco, sino decisivos para el destino de un país y un gobierno que ya no se puede permitir más errores.